la muerte de Carlos Saúl Menem en el contexto de empezar a recordar lo que fueron los 10 años del menemismo, negro, ¿no? Sí, llamativo, bueno, tenía 90 años, ¿no? Ujú. Si bien él siempre deseaba superar a Ramsés, había dicho públicamente, o sea, tenía más de 100 y pico de años, ¿Para qué, no? fue una de las cosas que no pudo lograr, Claro. entre muchas otras que sí pudo lograr, Ajá. no pudo lograr superar a Ramsés y no pudo tener más de 100 años, Ahí como está. él deseaba. Mira. Eh, Hablar de Menem es un hablar de... En sus últimas horas se habló mucho de él Sí. y se habló de muchas maneras de él, Ujú. eh, porque se trata de un personaje absolutamente polémico, porque no hay unanimidad a la hora de calificarlo, ¿no? Exacto, sí, 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 tal No cual. es que todos piensan lo mismo, todos dicen lo mismo, no, hay polémica claramente. Entonces vos podés tener una mirada amable si se quiere, rescatando lo que es innegable, lo que es un hecho de la realidad, que fue lo que también manifestó el presidente Alberto Fernández. Entonces vos hablás de Carlos Menem como un tipo que fue presidente de la nación electo por su pueblo, Sí. que ha sido gobernador 2 veces de La Rioja electo por su pueblo, lo mismo que fue senador, que fue un hombre perseguido por la dictadura. Ujú. Estuvo detenido, de hecho, ¿no? Entonces podemos llegar a la conclusión de que claramente es un hombre de la democracia, Claro. y de eso no hay ningún tipo de duda. Lo que pasa es que no todos los hombres de la democracia Sí, sí, merecen el mismo respeto. obviamente. No todos los hombres de la democracia, no todos los hombres que han sido elegidos por su pueblo tienen que ser queridos por sus acciones. Claro, De exacto. la Rúa y Mauricio Macri fueron elegidos también por su pueblo, Sí, y fueron los dos peores presidentes de la democracia reciente. tal cual, sí. En el caso de Menem se suma una cosa que también es innegable. Es dueño de una popularidad de la que pocos pueden gozar. Ujú. Es un tipo claramente popular. Y fue el tipo que fue presidente más tiempo en la Argentina. Estamos hablando de la democracia, ¿no? Un tipo que ha sido presidente más tiempo que Perón, Claro, aún sumando sus 3 periodos como presidente, mira fue vos. más tiempo presidente que Cristina Fernández de Kirchner, Ujú. o que Hipólito Yrigoyen, Es sumando verdad. sus 2 periodos de gobierno. Sí, Más de 10 años como presidente, es dueño de toda una esa década. popularidad que te decía que es innegable, Sí. y después se queda en la discusión cuáles son los aspectos negativos de Carlos Menem. Ujú. Y para muchos, obviamente, terminan recayendo en lo que tiene que ver con los hechos de corrupción. Sin embargo, yo creo que no es lo peor que podemos manifestar de Menem, Ujú. y te diría que los hechos de corrupción de Menem, más o menos, no son muy diferentes a los que pudo El haber resto. tenido cualquier otro gobierno. Ujú. Creo que lo peor y esto sí es una opinión absolutamente subjetiva, Sí. lo peor del gobierno de Menem fueron sus políticas públicas, de Ujú. entrega del patrimonio nacional, Exactamente. lo que tiene que ver con el desguace del Estado, bueno, un gobierno que poco o nada, mejor dicho, tiene que ver con los preceptos del partido del que él proviene, que él Claro. provenía, que era el peronismo. Sí, sí, sí. Después los hechos de corrupción, también hay que tener en cuenta que Menem fue el tipo más criticado como presidente de la nación en el ejercicio por los medios de comunicación. Pocas veces se ha visto crítica del nivel que ha tenido el gobierno de Menem, justificada seguramente, pero se acuerdan el caso de Ioma Gay, un Ujú. montón de casos. Es más, el menemismo dio origen a lo que es el periodismo Tal cual, de sí, de investigación, investigación. digamos, No fue ¿no? origen, pero digamos, hay libros que son sintomáticos, que son simbólicos. Tal El cual. caso del robo para la corona, ¿no? Sí, 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 tal cual, sí, De sí. El Horacio Yamagay, Berlitsky. sí, Horacio exactamente. Berlitsky fue uno de los que dijo, por ejemplo, que el hecho de ser un tipo electo por su pueblo, de haber sido presidente, senador, gobernador, no le quitaba lo que para él era la calificación de haber sido un presidente nefasto. Ujú. Mira, es verdad, tal En cual. cambio hay otros que de otra mirada, Jorge Asís, por ejemplo, Sí. consideran que fue uno de los tipos más lúcidos que ha dado la democracia, que ha peleado por la unidad nacional. Bueno, Jorge Asís fue funcionario de Menem, ¿no? ¿Cómo? Jorge Asís fue funcionario de Menem, digo. Fue embajador, sí, fue Embajador, claro. embajador. Claro, exactamente. Pero bueno, son miradas Ujú. atendibles, discutibles, por eso la calificación de polémico que De podemos polémica. darle a Carlos Menem, ¿no? Ujú. Que ha sido dentro del peronismo, es dentro de la historia del peronismo,
uno de los tipos más importantes. El peronismo tiene esa característica de ser un movimiento tan dinámico con un sector que hoy puede ser identificado como de derecha, no de derecha popular, si se quiere, que es el de Carlos Menem gobernando y siendo... Es más, no había grieta en el peronismo durante ese tiempo, todos estaban bajo la órbita de Menem, con sus más y sus menos, y aquellos que se separaron del peronismo, se tuvieron que ir, que fue el famoso grupo de los 8, que después terminó formando el Frepaso. Ese peronismo que también tiene su versión de izquierda popular también, como es el caso del kirchnerismo, es un movimiento tan particular, tan dinámico, pero en ese momento Menem ejercía un liderazgo extraordinario dentro del peronismo. Diría que ejerció el poder como pocos, porque aparte tenía un elenco gubernamental de tipos que se manejaban en el poder como peces del agua, ¿no? Es más, yo ahora con el tema de su muerte, escuchaba algunos, aparecieron tipos que, bueno, yo no sabía ni que vivían todavía, pero Carlos Corach, por ejemplo, y vos lo escuchás. Después analizamos sus ideas, su orientación ideológica, pero con una lucidez y una habilidad. Todos recuerdan, a los que son más grandes, aquellas... Corres fue el primer ministro del Interior que dijo, yo hablo con los periodistas en la puerta de mi casa. Claro, de hecho sí, fue así. Y resolvía la agenda, es más, decidía la agenda de gobierno en la puerta de su departamento. Mientras hablaba con los periodistas. Tremendo. Y no dejaba tema por responder, ¿no? Claro. Porque no debe haber conferencia de prensa más desprolija que la de un móvil, ¿no? Callejero. Tal cual, sí. Obviamente. Sin embargo, él la impuso, ¿verdad? En realidad no podemos quedarnos horas y horas hablando del menemismo, de Carlos Menem en particular, horas. Del menemismo y lo que fueron los 90, podemos hacer un programa de días. Sí, absolutamente, ¿no? Pero bueno, yo quiero quedarme, si me permitís, con dos o tres. A ver, contame, aspectos de Menem. Viste que a veces cuando uno le preguntan por un muerto, termina hablando de uno y no del muerto. ¿Qué opinás de Maradona? Bueno, yo lo vi a Diego cuando terminaba diciendo, no te pregunto por vos, pregunto por él. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. A ver. Voy a hablar de Menem y su vínculo, pero con dos o tres historias que tienen que ver con Hurlingham. Mira. Si yo lo recuerdo, por lo menos desde mi laburo como periodista. Hace 30 y pico de años, casi 40, en el año 83, ya Alfonsín había ganado las elecciones en octubre, en diciembre iba a asumir como presidente. La Argentina era en ese momento alfonsinista, no solamente porque había ganado las elecciones, sino porque una vez que las había ganado, todas las miradas de esperanza estaban puestas en Alfonsín, ¿no? Estamos hablando del final de la dictadura. Exactamente, sí. En ese contexto donde todo era rojo y blanco, donde todo eran boinas blancas. Boinas blancas, sí. En un restaurante chiquito de Hurlingham, un dirigente peronista, que después fue concejal, José Luis Fontana, Pepe Fontana, lo trae a Menem a un acto. Mira. No miento, fue en el Club Hurlingham Norte, no fue un restaurante. Lo trae este acto a Carlos Menem, acto peronista, de un peronismo muy golpeado después de la derrota, ¿no? Alfonsín contra Lula. Me acuerdo que yo voy a cubrir esa nota de Carlos Menem, melenudo, patilludo, joven, estaba hablando de un tipo de 40 y pico de años. Gobernador él, ¿no? Gobernador electo de La Rioja. Sí. O sea, recién había sido electo gobernador de La Rioja. Mira. Y ya estaba haciendo gira por el conurbano. Curioso esto. Sí. Y la pregunta tenía que ver con eso. ¿Por qué un tipo que había sido electo hacía pocas semanas como gobernador de La Rioja estaba recorriendo el conurbano? Y el tipo dijo, porque voy a ser el próximo presidente de Argentina. Digo, bueno, pero Alfonsín, Alfonsín va a contar con todo nuestro apoyo, pero yo voy a ser el sucesor, yo voy a ser el próximo presidente de Argentina y quiero empezar a caminar los pueblos más populares, más populosos. Una confianza absoluta, tremenda, ¿no? Absoluta. El segundo encuentro que quiero recordar es el municipio, Hurlingham se convierte en municipio en el 94, en el 95, diciembre del 95,
asume el intendente Juanjo Álvarez, Sí. eso te vas a acordar vos, Raúl, porque estuviste ahí también. Sí. El primer acto, el primer acto importante que tiene el municipio, Hurlingham como municipio, es la visita del presidente de la Nación, nada más y nada menos. Pero el presidente de la Nación no vino a verlo al intendente, que eso fue lo curioso, Ujú. que había sido recién electo. Exacto. El presidente vino a ver a Julio César Grassi, Ay, tenés razón. Tremendo. que estaba en el mejor de los momentos en Sí, su sí, fundación, que estaba, por supuesto, auspiciada, Que era un país- respaldada era un país por dentro del Domingo país. Cavallo, que era el ministro de Economía. Claro, exactamente. Y entonces el intendente, para verlo al presidente, que directamente fue a la Fundación Felices Niños, no Sí. fue a verlo a la municipalidad, ni mucho menos, el presidente, el intendente Juan Álvarez en ese momento tuvo que acercarse hasta la Fundación Felices los Niños para poder, no te digo darle la bienvenida porque Sí. la bienvenida se le daba gracia, Pero saludarlo, claro. sino para poder ver al El presidente. al presidente de la Nación en ese momento. Ujú. Tal cual. No mucho tiempo después apareció otra vez por el municipio y otra vez no lo fue a ver al intendente, o sea, otra vez no fue una visita oficial al intendente. Eso es, digamos, para los oyentes, generalmente en la política se estila que cualquier dirigente político, cualquier funcionario político, cuando llega a un municipio, la primera relación es con el intendente. Con el intendente, claro, absolutamente. No lo puedes puentear, sobre todo si es tu propio partido. Obviamente, sí. Por este caso, otra vez el presidente, viene a Hurlingham, pero no lo ve al intendente, sino que va directamente a un acto al Colegio Estepinac, donde ya había ido años atrás, cuando Hurlingham no era municipio, porque él tenía un vínculo con los cardenales, con los curas de ese colegio, del Colegio Cardenal de Estepinac, con esos sacerdotes croatas, un vínculo muy estrecho. Qué tremendo. Un vínculo muy estrecho con los sacerdotes croatas del Colegio Cardenal de Estepinac, que hizo que el presidente de la Nación lo visitara en más de una oportunidad a ese colegio. Pero me salté otro episodio que también es interesante, que fue en el del 89. A ver, ¿cuál era? El peronismo realiza por primera, también su única vez, elecciones internas para determinar quién va a ser el presidente de la Nación. En ese momento los candidatos eran Carlos Menem, que era el gobernador de Rioja, Sí. y el otro candidato era Antonio Cafiero, que tenía una enorme popularidad, que había sido evidentemente uno de los factores de la renovación peronista. Era gobernador, insisto, de la provincia de Buenos Aires. Esa interna maravillosa, porque es una interna que movilizó todo el país, imagínate, la interna del peronismo, Sí. fue inédita. Entre Menem y Cafiero. Cafiero tenía todos los boletos para ganar en ese momento. Sí, todas las expectativas caían en eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sin embargo, Menem recorre el país, Sí, con sus y patillas lo hace locas. a través de una camioneta bastante estartalada. Sí. Va recorriendo el conurbano. Y una de las recorridas las hace en el viejo partido de Morón. Viejo partido de mira. Morón, digo, porque incluía también a Ituzaingó y a Urria. Estamos hablando del 89. Sí, sí. Esa camioneta, que después se llamó Menemóvil, iba recorriendo las calles de Hurlingham, que en ese momento trabajaba en una radio, que era la radio Mario Ferrarese, la radio de FMTEAC, en el 89. La camioneta pasa por la avenida Roca, cerca de la plaza, cerca Sí. donde estaba la radio, y yo desde la calle, a los gritos, queriendo preguntarle algo a Carlos Menem con un grabador, esos grandotes que usaban Sí. antes, y Menem saludaba con un viernes, julio del 89 creo que era, Mira. viernes, de un frío tremendo. Como arriba del camión había gente que yo conocía por mi laburo periodístico, ese camión tenía, por ejemplo, a Juan Carlos Rousselot, Mira. a Alberto Samir, había un muchacho que era secretario general de la CGT en ese momento, se llamaba Pérez, estaba Brito Lima del Comando de Organización, bueno, un camión Grupo de... festival, Sí, 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 obviamente. Bueno, la cuestión que uno de ellos me alza, yo en ese momento tenía un peso muy menor al que uno tiene ahora, era un jovencito livianito. Pero largo, sí. Me alzan y me suben al Menemóvil para poder charlar con Menem. Qué bar, mirá vos.
y yo me acerco con frío, y yo en remera, porque había salido en camisa, perdón, porque había salido de la radio corriendo, y no me llegué a abrigar. Arriba del camioncito, haciendo un reportaje al gobernador de la provincia de La Rioja, con el respeto que merece. En ese momento uno tenía, había un trato mucho más... Claro. Con más distancia, digamos. Mucho respeto, ¿no? Claro. Hacia la autoridad pública, una democracia todavía reciente, señor gobernador de la provincia de La Rioja, claro. Buen día, buenas tardes, me acuerdo en ese momento. Y mientras se va desarrollando el reportaje, hay una ronda de petacas de whisky en la camioneta para combatir el frío. El frío, claro. Me convida, por supuesto yo digo que no, por favor. Claro, a medida que iba avanzando, imagínate, en la camioneta, viene con un poncho maravilloso, yo en camisita, acepté un traguito como para combatir el frío. Obviamente. Y mientras tanto le hacía el reportaje con todo respeto al señor gobernador de la provincia de La Rioja, acepté otro traguito más por el frío. El frío del viento era tremendo. Bueno, Samir insistía, dale, flaquito, tomate un traguito, lo seguía tomando. Y llegamos, no sé si por ahí era. Y ahí perdiste la cuenta ya. Claro, obviamente. Que ahí perdiste la cuenta del lugar donde estabas ya. Terminé, no solamente que terminé la nota abrazándolo a Menem, diciéndole Saúl, no sé por qué no le decía Carlos, Saúl lo tuteaba, yo no le decía, señor gobernador, Saúl, dale saludos a la gente de Burlingame, le decía, ¿viste? Y el tipo siguió respondiendo, pero aparte mi voz era una voz así de borracho. Claro, es un señor que estaba alcoholizado, digamos. Un tipo alcoholizado al que dejan a la vera de una avenida. ¿Cómo volviste? Ni sabes cómo volviste. No había celulares, nada. Obviamente, claro. Sin plata, no sabía cómo volver a mi casa. Tremendo. Borracho. Bueno, esa fue la anécdota que viví con Carlos Saúl, al que empecé tratando muy bien y muy respetuosamente y terminé abrazándolo y diciendo Saúl, querido. Habrás pasado esa nota 70 veces, me imagino, Rodi. Y más, creo que esa nota la tiene Frarese. No, ¿en serio? Guardada todavía. Qué monstruo, ya. Creo que guarda todo. Obviamente, sí. Después fue presidente de la Nación. Pero... Quiero decir por último que muchos reconocen y dicen como un valor, como un hecho positivo de Carlos Menem, su enorme carisma, ¿no? Que realmente lo tenía. Porque solo así se puede entender que con un gobierno que ha perjudicado a tantos millones de personas, siga siendo considerado una persona querida. Claro. Es cierto también que hubo 10 años de estabilidad, con un costo muy alto, con entrega del país, una serie de cosas, pero que le permitió a aquellos que tenían cierta base económica mejorarla todavía más. Qué sé yo, hay montones, por supuesto, nombres que no conocemos, pero otros que podemos decir, no sé, ejemplo, Marcelo Tinelli o Pergolini eran periodistas de medio pelo, bien pagos, pero que se convirtieron en tipos multimillonarios durante el menemismo. Claro, es verdad. Como ellos dos podemos citar un montón de casos más. Claro. Seguramente ellos en la intimidad no tendrán una opinión de Menem muy adversa. La convertibilidad del 1 a 1 a muchos los favoreció. Oh, claro que sí, a una inmensa cantidad los perjudicó. Totalmente, David, totalmente. Durante ese periodo del menemismo hemos visto cerrar enorme cantidad de fuentes de trabajo. Totalmente. En Hurlingham, en la zona de Hurlingham, fábricas líderes se derrumbaron, se transformaron en shopping, o se transformaron en supermercados, Talar, Alfa, cerraron las fábricas. Muchos pensaban que esa plata que podías conseguir en una fábrica te permitía tener una vida independiente, ¿no? Ponemos un parripollo, ponemos... Y así me compro un auto y lo hago duraba? trabajar de remis y laburo menos y gano más que en la fábrica. Claro. Nada de eso pasó. Sí. Hay un cartel en el paredón de la CIDEC que decía la patria remisera, y era la patria remisera la que gobernaba en ese momento. Totalmente. La patria financiera fue la que terminó convirtiendo a muchos sectores del conurbano en la patria remisera.
Totalmente. Es así. Eso también fue el menemismo, ¿no? Uh-huh. No podemos no podemos pasar de No, largo sin obviamente, detalle. obviamente, pero es como decís vos, negro, hablar de lo que es la década del menemismo es para hablar horas, horas y horas, realmente 9:01 de la mañana, negrito, así que ya tenemos que pasar a la publicidad, pero es tremendo lo que tiene que ver con el resumen que quiere uno hacer, porque han pasado tantas cosas durante los 10 años del gobierno de Menem, tantas cosas. Yo estaba hablando con Tommy González, negro, te hago la última acotación, y estaba tratando de tratar de recordar algo positivo, algo de todo eso que podemos sacar de tanta cantidad de cosas, la voladura de la AMIA, lo que pasó en Río Tercero, lo que pasó acá, lo que pasó con María Soledad Morales, con el caso Cabezas, con tantísima cantidad de cosas que han pasado durante el gobierno de Menem. Pero realmente me cuesta mucho pensar algo importante, algo positivo, digamos, que haya en beneficio del país o de la gente, digamos. Realmente me cuesta mucho, no me acuerdo, pero Sí, ya debe te haber. digo, depende de qué lugar lo mires. Claro, Obviamente, cuando él asume el gobierno, asume con un país destrozado exactamente. económicamente, Uh-huh, con la hiperinflación y con saqueos, y él logra frenar eso, uh-huh. y el corte de la inflación no fue una cosa momentánea, tuvo Sí, más de 10 años la estabilidad del país a un costo muy, muy sí, elevado. muy exactamente, sí. Pero bueno, esos 10 años, vos recordás en el 95 las críticas también llovían Uh-huh. y terminó siendo reelecto, pero con muchísima comodidad. Sí, y Y la ganar, pregunta más común en ese momento era quién lo votó. claro, exactamente, Y ahí nació el tema del famoso voto cuota, el voto crédito, exactamente, el sí, sí, voto sí, electrodoméstico. lo que vos quieras, pero fue Eh, así. pero bueno, en cuanto a lo económico, Uh-huh. hay miradas que son muy diversas, les digo, Sí, desde lo individual muchos pueden pensar, bueno, a mí me fue bien, ¿no? Pero tal cual, bueno, en tal, lo general el tal país le cual. fue mal, Exactamente. Creo que el lo país le fue único, mal. me parece ahora que se me ocurre, negro, estoy pensando, lo único más o menos interesante que pasó, que no fue un dato menor, digamos, uno que vivió toda la época también, recordando, digo, creo que lo único interesante que hizo el gobierno de Menem fue acabar definitivamente con lo que se llamaba en ese momento los cara pintada, ¿no? El alzamiento de cara pintada que empezó con el tema de Rico, en pleno gobierno de Sí, Alfonsín, bueno, al final de la colimba no fue un dato menor tampoco. producto de nuestra generación. Sí, por eso te digo, sí, sí. Después del caso Carrasco. Carrasco, exactamente, sí. Por eso hablar del menemato, como yo me Sí, gusta decir, es es infinito. infinito, negro, sí, sí, es Porque muy complejo. van a aparecer seguramente, ya hay mucho material, hay muchos Oh, libros, pero van a aparecer infinidad de libros vinculados estrictamente a la vida de Menem, porque la vida de Menem es además claro, exactamente. un atractivo impresionante Sí, 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 de sí, sus sí, orígenes en la política, su absolutamente. relación con Isabel y con todo lo que inventó cuando Perón todavía vivía, Claro. su época de la dictadura, su mandato como gobernador de La Rioja, donde lo aman, Ujú. sobre todo eso es realmente sus últimos tiempos, ¿no? Y 10 hasta, años vos tremendo. fijate, tipo, hoy, hace un rato, ayer, se determinó que se clausuró una causa por la voladura de Río Tercero, Sí, porque el último imputado, que era Menem, que tenía que declarar el 24, se murió, entonces se segundo. terminó la causa. O sea que hasta último momento, hasta sus últimas horas, el tipo seguía en la medio de Sí, una polémica por un hecho judicial que tiene que ver con una vergüenza argentina, que sí, no puede absolutamente. haber 20 y pico de años un juicio para determinar un hecho tan espantoso como fue la voladura de la Terrible. fábrica de armas en Río Tercero, ¿no? Claro, Con sí, sí, tantos con muertos. tantísimos muertos y O heridos. sea, no paró nunca el tipo, ¿no? Es No verdad, es que sí. no estamos hablando de un viejito que estaba No, recluido, no, alguien con mucha vida, bueno, hasta último momento seguía generando polémica. tal cual. Y acordar de cuando se enfermó, el debate era si se enfermó, quién lo reemplaza, quién no lo Claro, reemplaza por el tema del aborto. exacto. O sea, bueno, por eso es interminable hablar Interminable. de Carlos Menem. Negro, te tengo que sacar después en otro momento para que me hables también de otra persona que falleció el fin de semana, mucho más agradable, obviamente, que tiene que ver con alguien que vos también sabes mucho del tema, que tiene que ver con Luque, ¿no? Murió también un gran jugador del seleccionado argentino con una historia también tremenda, ¿no? Escuché recién algo que es cierto, que yo coincido plenamente. Nosotros empezamos a naturalizar las muertes este último año por Sí, culpa del coronavirus. Ya nos parece normal que se mueran 100, 150 tipos por día,
tal cual. Es más, dejó de ser noticia, prácticamente ya no sabemos cuántos muertos mueren por día. Totalmente, sí. Y entre la cantidad de gente que mueren muchos seres queridos, personales, a lo mejor familiares, pero también muchos hombres que han sido muy queridos a nivel popular. El caso de Leopoldo Luque es uno de ellos, que lamentablemente empezó a ser nombrado muy seguido por la coincidencia de que un tipo medio nefasto, que es el médico de Maradona, tiene el mismo nombre. Todos hablaban de Leopoldo Luque, recordaban al otro Luque, al Luque bueno, como decían, que era el Luque que jugó al fútbol, que tuvo un recorrido por un montón de equipos, pero su nombre empieza a ser más conocido cuando jugando en Unión logra el ascenso en el año 74, después de un gran desempeño en ese equipo, lo compra River en el 75, que había logrado ser campeón ese mismo año, y para la segunda mitad del año lo compran, y bueno, el tipo luce ahí, brilla ahí, y después todos lo recuerdan por su paso por la selección argentina, claro, ¿no? Por haber sido seleccionado para el Mundial 78, por haber sido campeón, por haber sido un hombre que hizo varios goles en ese Mundial, creo que 4, algunos de ellos golazos, por haber sido jugador, haber jugado un partido con su brazo hecho pelota, por haberse muerto su hermano, que iba de Santa Fe a Buenos Aires para verlo jugar y se murió en el accidente en el camino, y fue al velorio, y después volvió, todos esos episodios que en la vida de un tipo muy querido, que después terminó jugando en muchos equipos, creo que jugó también en Boca Unidos, en Racing, jugó también por un año en el 82, volvió a Unión, un tipo de muchísima humildad, con sus bigotes de esa época, ¿no? Los bigotes manubrios, bicicleta, Leopoldo Jacinto Luque, una persona de 71 años tenía, y es parte de una generación de futbolistas que, como muchos dicen, se equivocaron de época, porque hoy Leopoldo Luque hubiera sido, después de jugar un mundial y de haber sido uno de los ganadores del mundial, tendría que haber sido estrella del Bayern Múnich, tenía que haber sido estrella del Real Madrid, o del Inter, pero en esa época no era tanto, no jugó en el exterior prácticamente, no jugó en Europa, y era un jugador de enormes condiciones. Qué bárbaro, qué grande Luque. Delito 9 y 9, me está matando el operador, ahí estamos. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias, me encantó.